Cuando te mueras, Maddie, voy a publicar un libro con todas tus poesías. Aunque en su momento lo tomé como un cumplido, los ojos de Frances estaban fijos en mí. Su sonrisa, con la comisura de los labios arqueadas hacia abajo, era como una sonrisa al revés. Pero 2 horas antes, yo estaba leyendo mis poesías en casa de una vecina. El salón estaba lleno de gente. La música estaba fuerte y todos hablaban a la vez. Nadie me hacía caso. Mientras yo, en pie, en el medio del salón, leía mis poesías que nadie quería escuchar. Poesías que hablaban de tic-tac, de un corazón demasiado cansado y a punto de apagarse. Entonces miré al otro lado del salón y ahí estaba Frances, mirándome con sus ojos oscuros y su sonrisa al revés. Me sentí ridícula y avergonzada. Casi lloré, mientras Frances, imitando mi cara llorona, seguía sonriendo con desdén, con su sonrisa al revés. Tras el fallecimiento de nuestra madre en el 2022, Frances y yo empezamos a hablar de un futuro compartido. Pero este recuerdo de nuestra adolescencia empezó a pulular en mi cabeza, como las moscas que revolotean nerviosas antes de una tormenta. Aún así, seguí adelante. La idea me parecía bonita. Realmente estaba muy harta de mi vida en España. Nada me había funcionado. Era como si viviera dentro de una rueda, como un hámster, corriendo sin parar, para ir a ninguna parte. Nuestro plan era simple. Yo trabajaría un poco más, puesto que estaba fija en la empresa. Mandaría dinero para que ella fuera mirando terrenos en la playa. Yo me jubilaría aquí, vendería mi casa, compraría un terreno ahí, en una ciudad costera, construiría 2 casas, una para mí y otra para Francis, su marido. Empecé a hablar con algunos de mis tíos, algunas primas, y sentí aquella sensación como de pertenecimiento. Y aunque todo parecía ir sobre ruedas, había como un cric-cric en mi cerebro que me inquietaba profundamente. Frances vivía en una casa que había pertenecido a nuestra abuela materna. Según ella, la propiedad había sido heredada por los hijos menores de la familia. No sé, pero algo no encajaba. Años antes, mi madre me había intentado convencer para que le firmara unos documentos relacionados con un dinero que supuestamente le había dejado mi padre al fallecer. Mi madre afirmaba que aquel dinero le correspondía a ella. Pero los papeles que me enviaron a través del correo electrónico del hijo mayor de mi hermana eran confusos y exigían que yo les otorgara acceso a mis cuentas bancarias mediante un poder. No firmé nada. Aquello me parecía que, no sé, como si tuviera gato encerrado. Y se lo comenté a mi madre, que se enfadó muchísimo. Nunca pude sacar en claro si había o no ocurrido irregularidad. Yo vivía en España y estaba demasiado lejos para comprobarlo. Sin embargo, con el paso de los años, observé situaciones difíciles de entender. De repente ellos tenían una casa enorme, un negocio en una buena zona de la ciudad,
Más tarde todo desapareció. Después vinieron las mudanzas, una tras otra. Creo que se mudaron 5 veces. Finalmente, mi madre, mi hermana, su marido y sus hijos acabaron viviendo en la casa de la abuela. Y las dudas económicas no era lo único que me preocupaban. Entre el 2012 y el 2014, hablaba con mi madre con cierta frecuencia. Ellos utilizaban un teléfono inalámbrico y más de una vez, después de despedirnos, ella no colgaba correctamente. Y entonces yo escuchaba conversaciones que nunca debí haber oído. Escuchaba cómo hablaban de mí, críticas, burlas y opiniones de gente que pasaba por ahí y que yo no sabía ni quiénes eran. Lo más extraño es que no me enfadaba, me sentía culpable, avergonzada, como si yo fuera la responsable de todos sus infortunios. Incluso recibí un email de la hija de una prima que vivía ahí en aquella casa también, recriminándome y culpándome del hecho de que ellos tuviesen tantos problemas y de haberse tenido que mudar tantas veces. Y yo, por mi parte, todavía intentaba justificarles. Me repetía que esto se debía a que no me conocían realmente, que tal vez tenía una imagen equivocada de mí. Mientras tanto, mi madre seguía haciendo su papel de víctima. Según su relato, yo había sido una hija rebelde, desobediente, vaga y ligera de cascos, y que ella había sufrido mucho por mi culpa. Esa era la historia que contaba una y otra vez. Yo por mi parte seguía intentando ganarme su aprobación. Le contaba que ya no trabajaba en la música, que había sentado la cabeza y estaba trabajando duro en una casa de familia, limpiando, y también limpiaba bancos. Que era la primera en llegar y la última en marcharme, que cobraba poco, que había aprendido a bajar la cabeza. Entonces ella se reía, y cuando se reía feliz, siempre acababa con ¡ay! Entonces me decía, que Dios te bendiga, rezaré por ti. Y también quería ganar la aprobación de mi hermana. Yo aprendí a estar calladita, le dije un día a Francis. Tras la muerte de mi madre, esta necesidad se volvió más intensa. Quería que Francis se diera cuenta de que yo realmente era una buena persona. Quería que comprendiera que llevaba años trabajando honestamente, construyendo mi vida con mucho esfuerzo. Quería desmontar todas las historias que se había dicho sobre mí. Ella incluso a pedir a mis amigos y conocidos que la agregaran al Facebook para que pudieran comprobar por sí misma cómo era mi vida, de honrada, de honesta, de buenas compañías. Le hablaba de mis proyectos, del dinero que tenía, le contaba mis sueños, le explicaba mis planes y sobre todo le hablaba de mi deseo de compartirlo todo con ella. Sin embargo, nuestras conversaciones siempre tenían algo extraño. Yo hablaba mucho y ella hablaba muy poco. Era como si yo mostrara un edificio completo y ella me enseñase una foto de la reja del patio trasero. Francis evitaba las llamadas telefónicas. Rara vez respondía a mis preguntas y apenas hablaba de su vida. Su justificación era que era muy cerrada. Aún así, seguí insistiendo.
Quería creer, quería confiar. Y así llegamos al 2023. Yo trabajaba muchísimo y estaba ganando un buen dinero. Tenía una hipoteca muy pequeña y la casa casi pagada. Frances me había comentado que debía una gran cantidad de dinero. Dinero que, según ella, habían utilizado para acondicionar la casa de la abuela, aumentar de tamaño para que cupiese toda la familia, etc. Me recuerdo que pensé, ¿para qué rayos quiere una persona gastar tanto dinero en una casa que no es suya? Entonces empecé a mirar propiedades en una ciudad costera en la cual vivía un tío nuestro, una ciudad que ya conocía, y me di cuenta de que por muy poco dinero podía comprar un buen terreno ahí. Hablé con Francis y le pareció una buenísima idea. Le sugerí incluso que podíamos comprar un terreno con una casa y que ella podía vivir ahí, puesto que sus hijos ya se habían casado y los dos ya no vivían con ella y el marido. Le dije que le ayudaría a pagar su deuda, que quería ayudarla porque estaba en condiciones de hacerlo. Ella, por su parte, me prometió que miraría lo que debía y trataría de renegociar la deuda. Después de un par de días, me dijo que ya no debía nada, puesto que ellos estaban pagando un poco cada mes y que no se había dado cuenta que esta deuda ya estaba saldada. Qué raro todo, pensé. Entonces le sugerí que fuera a esta ciudad para hacer una investigación. Yo me encargaría de pagarlo todo. Y me dijo algo muy extraño. No tienes que mandarme dinero, Maddie. No te preocupes que cuando yo tenga dinero, ya iré allí a comprarte esta casa para ti. Confieso que no sabía muy bien cómo digerir aquello. Por un lado, me mandaba unos mensajes diciendo: hermana, por favor, vuelve pronto. No sé, es como si fuera algunas veces el Dr. Jekyll y otras Mr. Hyde. Insistí en mandarle el dinero y ella accedió, pero con una condición: que no le contara a nadie de la familia que yo le mandaba este dinero. Tú ya sabes cómo son de falsos y criticones, me dijo. No quiero ni que sepan que voy allí. Yo le prometí que no se lo diría a nadie y cumplí mi palabra. Le pedí una cita para una llamada por teléfono. Confieso que mientras escribo esto, ni siquiera yo puedo creerme que caí como un pato. Y ella accedió. Esperé el día de la llamada con mucha ilusión. Cuando la llamé, cogió el teléfono enseguida. Yo parloteaba sin cesar. Según ella, había anotado todo en un cuaderno lo que tenía que averiguar ahí. Aunque no hablaba casi nada, parecía interesada e implicada en el proyecto. Pero cuando recibió el dinero, todo cambió. Las llamadas desaparecieron. Las comunicaciones vía WhatsApp se volvieron casi inexistentes. Las pocas explicaciones que llegaban resultaban confusas. Y las historias que me contaba eran cada vez más difíciles de creer. Lo que había empezado siendo como un sueño familiar empezó a transformarse en algo muy distinto. Las fotos que Francis me enviaba desde aquella supuesta ciudad de playa eran extrañas. Total fueron 5 imágenes confusas. Un trozo de deck de madera, unas olas rompiéndose en la orilla,
un coche vacío aparcado en una carretera con el mar al fondo. Nada que no pudiese ser sacado de internet, ni vídeos, ni recorridos, ni terrenos, ni información concreta, nada de nada. Ahora al recordarlo me hace gracia, pero entonces no me reía. Yo había estado invirtiendo algo más que dinero en aquel proyecto. Había invertido ilusión, esperanzas. Un día, mientras seguía supuestamente allí, intenté llamarla. No respondió. 2 horas después me mandó un mensaje diciéndome que estaba ocupada ayudando a su marido a desayunar. Aquello me sorprendió, porque apenas un mes antes había presumido de que su marido era un hombre independiente. Claro, yo lo he visto una vez en mi vida, antes de que se casaran, no puedo decirlo. Que colaboraba con las tareas de la casa, que se cuidaba mucho más que ella, que se preparaba sus desayunos de avena y frutas y salía a caminar todos los días. Por eso le mandé un mensaje irónico. Ay, mira, Francis, es la primera noticia que tengo de que tu marido necesita ayuda para desayunar. Su respuesta fue inmediata. Me aseguró que sí, que necesitaba ayuda para todo, que incluso llevaba pañales. Sinceramente, yo me sentía furiosa, pero me contuve. Decidí dejarla terminar sus vacaciones. Después de todo, ella y su marido habían cuidado de nuestra madre durante los años del Alzheimer. Y no hay que olvidar que yo me sentía extremadamente culpable con relación a mi madre. Era como una especie de cruz que llevaba yo encima. Y esto no debió de ser fácil. Nuestra madre era una mujer complicada aún cuando estaba sana. No quiero ni imaginar convivir con ella teniendo aquella enfermedad. Pero también sobre mi cabeza pairaba este lado oscuro, una especie de rechazo hacia mi madre. No, nunca hubiese cuidado de mi madre. Y esto me hacía sentirme un monstruo. Yo hasta pensaba que Francis era más persona que yo. Mi madre me había hecho mucho daño en mi infancia y adolescencia. Quizás durante toda la vida. No podía soportarla. Hubo épocas que deseé que tanto ella, mi madre, como mi padre desaparecieran para siempre de mi vida. Y lo más desolador es que todo este viaje de Francis se hacía durante los días que rodeaban al Día de la Madre del 2023. Yo le había enviado el dinero a Francis para el viaje y también para que se comprara un móvil nuevo. Según ella, el que tenía era viejo y no podía grabar vídeos. Vídeos de la ciudad, vídeos de los terrenos, vídeos que nunca llegaron. Con el tiempo, aquella historia empezó a recordarme una antigua película del 69. Agarra el dinero y corre. Pero la gota que colmó el vaso llegó de madrugada, a una hora absurda. Yo trabajaba entre 12 y 14 horas al día limpiando. Vivía agotada física, emocional y mentalmente. Necesitaba dormir cada minuto que podía. La noche que supuestamente Francis había regresado de la playa, 3 horas antes de que sonara mi despertador, el móvil me despertó. Era un mensaje de Francis. Ella sabía perfectamente la diferencia horaria, lo que yo trabajaba y que estaba durmiendo en aquel momento. Su mensaje decía: hola, me acaban de configurar el móvil nuevo. Es una pena
que al cambiar mi WhatsApp a este móvil haya perdido todas nuestras conversaciones. Me quedé mirando la pantalla iluminada en la oscuridad. Aquel mensaje era absurdo, no tenía sentido. Después de todo lo ocurrido, meses de evasivas, silencios, contradicciones y promesas incumplidas, era hasta incoherente que se preocupase de unos mensajes. En un impulso, le envié un mensaje corto y frío. Jamás en la vida haría nada contigo. Eres una embustera. No me llames nunca más. Entonces me di cuenta que, aunque teníamos la misma sangre, yo no conocía de nada a aquella mujer. Pero todavía no era consciente de cómo todo aquello cambiaría mi vida para siempre. Si te gustó este video, suscríbete y deja tu like. Y nos vemos en el próximo capítulo de Vuelvo a mí. Gracias de corazón.